Gracias por avisarme. Avísenme todos los comentarios que ustedes vean, cosas que me estoy olvidando, etcétera, etcétera, o dudas, o como recién la compañera que, bueno, por ahí le quedó la duda respecto de lo que dije. Pregúntenme tranquilos, chicos, siempre que podamos ir aclarando, siempre las cosas van mejor, porque no quedan dudas. Bueno, habíamos quedado en la reunión anterior que yo había hecho este dibujito y sin embargo escribí esto otro. ¿Qué estoy escribiendo acá? Acá en este dibujo, fíjense que estoy tratando de analizar qué pasa en el 1 de X, cuando me acerco al 1. Si me fijo bien, por el lado izquierdo, yo sé que la función se está acercando al 1, ¿sí? La imagen se está acercando al 1. Sin embargo, en 1, ¿sí? Tiene imagen que vale, por ejemplo, 3. Y si yo me acerco desde el lado derecho, como les dije recién, fíjense las imágenes de cada uno de esos puntos que se acercan al 1 por la derecha, se acerca al 3. Entonces, el límite por la izquierda y el límite por la derecha, el límite por la izquierda es distinto que el límite por la derecha. Por lo tanto, ¿qué digo? Que no existe para esta función el límite en x igual a 1. Si existiera el límite, que es lo que dice la propiedad, acá me da un valor L más, porque lo asocio con que está tendiendo a A por derecha, y acá tengo otro valor al que le pongo L menos. ¿Qué pasaría? Si el límite por derecha coincide con el límite por izquierda, entonces decimos que existe esta especie de E cuadradita, es el existe, voy a correr el signo menos ahí, existe el límite, ¿sí? Y además es único. No hay dos límites, es un mismo límite. Pero si el límite por derecha no coincide con el límite por izquierda, entonces lo que afirmo es que no existe el límite en x igual a a. ¿Está bien? Esta propiedad es súper importante a la hora de hablar de límites. El límite, para que exista, tiene que ser único, ¿sí? Es un número que podemos determinar. Bien, primera propiedad. ¿Saben qué? Bueno, evidentemente veníamos bien con las grabaciones hasta recién que me di cuenta que estaba grabando en chiquitito. Ahí amplié la imagen, así que recién a partir de este momento, cuando vean la grabación, la van a ver en grande. Antes estaba la imagen del aula y el pizarrón chiquitito. Pero se fue. Ahí estamos. Bien, hasta acá vamos con la primera de las propiedades. La segunda propiedad dice que el límite, cuando x tiende a de una función constante, vamos a ponerlo así, o en el apunte lo pusimos con C, lo voy a poner con C, así no se le generan dudas, nos da la misma constante. ¿A qué se refiere esto? Miren, vamos también con un dibujito, ahí, y supongamos esta función. Esta es f de x igual a 2. Si acá está cortando en 2, ¿no? Si yo acá tengo mi punto A, si me acerco a A por la izquierda, miren, la imagen de este punto me da 2. La de este punto me da 2. La de este me da 2. Así que el límite, cuando x tiende a de f de x por la izquierda, me da 2. Si me acerco a de este lado y la imagen que tengo es 2,
La imagen de este punto también es 2. La imagen de cualquier punto me va a dar 2, porque de hecho esa es la definición de esta función, f de x igual a 2. Pero en lugar de ser 2 podría haber sido menos 7, 11,03, el número e, 2,7 y pico, ¿sí? Cualquier otra recta que representemos paralela al eje x sería una función constante. Entonces, en este caso, el límite tanto por izquierda, cuando x tiende a para la función, es tanto por izquierda como por derecha, es 2. Si ustedes se fijan, este valor que me da en este ejemplo es el valor de la constante. Así que si nuestra función es una función constante, el cálculo, cuando x tiende a cualquier punto, que en este caso lo generalizamos diciendo a, de esa función, nos da el mismo valor constante. O sea, el límite de una constante es la constante. Bien, acá visto en el ejemplito. Vamos con otras de las propiedades. Bueno, vimos el límite de una constante, límite cuando x tiende a de la suma de funciones. En realidad yo escribo 2, pero pueden ser 2, 3, 5, la cantidad de funciones que sea, admitir, sí, pueden ser más de 2 funciones las que estemos sumando, no necesariamente tienen que ser 2. Si yo tengo el límite de una suma, para el cálculo lo puedo pensar como el límite de la primera función más el límite de la segunda función con x tendiendo al mismo valor, ¿sí? O sea, el límite de una suma se transforma en la suma de los dos límites. Ahora, así como hablamos de la suma, también vale para el caso de la resta. El límite de una resta es la resta de los límites. También tenemos propiedad para el producto y para el cociente, que ya se las más o menos pueden ir imaginando. El límite cuando x tiende a de el producto de f de x por g de x, lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a de la primera función por el límite cuando x tiende a de la segunda función. Bueno, acá no hace falta, si ustedes lo ven con cuidado, ¿sí? Esto lo podríamos poner así, para que no interpreten, fíjense, si yo no le ponía el paréntesis, por ahí alguien que está leyendo podría pensar que estoy hablando del límite cuando x tiende a de la función y a eso lo multiplico por otra función. Yo estoy hablando del límite de un producto. Y acá lo estoy transformando en el producto de los límites. Bien. Si nosotros miramos un poquito esta propiedad y la del límite de una constante, es algo así como podríamos decir que si f de x es la función constante, ¿sí? Entonces, cuando hacemos el límite con x tendiendo a de una constante por, bueno, acá vamos a usar g de x, lo podemos pensar como la constante por el límite, ¿sí? Es decir, de una de las propiedades, combinando con las otras, obtenemos esta otra propiedad, ¿sí? Nos falta hablar del límite del cociente, y acá voy a bajar un cachito la pantalla para que lo vean.
Profe, una pregunta. Esto Sí, siempre es en el caso de que los límites existan, ¿no? O sea, para hacer esto tengo que saber primero si el límite existe. claro. Sí, Bien. de todas maneras lo que podemos decir es que al aplicar la propiedad, bueno, se transfiere eso de la no existencia, es decir, si no existe a priori, tampoco va a existir después, ¿no? Claro. Gracias. Bien, no, por nada. Este otro límite, esta otra propiedad, tiene una particularidad, ¿sí? Dice que estoy pensando en el límite con x tendiendo a de un cociente de dos funciones. Así como fuimos haciendo en los demás casos, lo podemos pensar como el límite con x tendiendo a de f de x dividido por el límite con x tendiendo a de g de x. Pero acá, ¿dónde está el conflicto? Estoy segura de que me lo van a poder decir. Y que no sea cero. Que no sea cero, ¿quién? Esto es una El parecida. límite de la función de abajo, de la g, digamos. Perfectísimo. Es exactamente eso la limitación que tenemos que aclarar. Si el límite cuando x tiende a de g de x no vale cero, ¿sí? Si este límite no es cero, bueno, este otro primer límite lo puedo calcular como el cociente de estos dos. Eso es lo que dice la propiedad. Perfecto. Me encanta que lo vayan viendo así. Y nos queda una más, a ver, que tiene que ver con el límite de potencias. Voy a borrar por allá arriba, que lo vamos a usar cuando veamos el límite que nos da E como resultado. Ahí van a ver que usamos el límite de la potencia de una función elevada a una potencia. Es decir, el límite de la potencia de una función. 5, vamos a seguir con los números, 6. Por ejemplo, en general decimos que el límite cuando x tiende a de una función f de x elevada a otra función g de x, la podemos pensar como el límite de esa función que tengo en la base, f de x, elevada al límite cuando x tiende a de la otra función. ¿Sí? Con esto estamos ya viendo las propiedades que nos van a servir, estoy usando más difirón acá, para ir avanzando con los ejercicios. Y a ver, ¿qué más tengo para ver? Bueno, vamos ya con los ejemplos y lo de la función homográfica que habíamos hablado hace un momentito. Borro esta. Les comentaba a los compañeros, esto está ensuciando más de lo que está borrando, a los compañeros del otro grupo, de la misma comisión, que les voy a subir un apunte, que no se lo subí todavía porque en realidad le quería cambiar un poquito el formato para que sea como los demás, pero si veo que no voy a tener el tiempo, se los voy a subir así, igual se entienden, no es que sea algo que no van a entender, nada más es una cuestión de apariencia del apunte. Así que van a poder también encontrarse con estas explicaciones y algunos datos más que por ahí se me perdieron de vista, o a lo mejor a veces verlos escritos, formalizados también colabora. Bien, borramos y ya vamos a los distintos casos del límite. Límite infinito en un punto A. Van a ver que hay cosas que las fuimos mencionando, pero vamos a ir generalizando también. Por ejemplo, y acá vamos con esta gráfica que va a tener asíntotas. Bien, si pensamos en esta gráfica, la función 1 sobre x nos da para 1, 1, para un medio nos da 2. Bueno, la gráfica nos va a quedar, la vamos a escribir en verde, así.
Ahí vemos una rama. Y por acá abajo tenemos la otra. Esta es f de x. Acá sigue el eje, allá sigue el eje. Bien, si yo les pregunto, cuando x se acerca al 0 por la izquierda, acá tengo el 0 de x, ¿sí? Menos 1, menos 2, etc. Si yo me acerco al 0 por acá, por ejemplo, si estoy acá, la imagen es esta. Si estoy acá, la imagen es esta. A medida que estoy más cerquita del 0, ¿qué le va pasando a la imagen? Se va cada vez más abajo. ¿Qué tengo más abajo? Lo que nosotros generalizamos diciendo menos infinito. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de intervalos de la recta real, de dominio y de imagen, cómo escribíamos? Bueno, todo esto es lo que de alguna manera ya tendríamos que tener incorporado y, bueno, en cuanto a las ideas de qué es el infinito o qué nos está representando. En este caso lo que vemos es que cuando la x se acerca al 0 por izquierda, la función se va muy recontra muy abajo. Es decir, que lo vamos a generalizar diciendo que eso nos da menos infinito. Ojo al piojo. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que para que el límite exista me tiene que dar un número. Entonces, en 0, ¿sí? Yo no le estoy encontrando que esto me dé como respuesta un número. Este menos infinito no es un número, es una idea. Me dice que sigue hacia abajo indefinidamente. Profe, una pregunta, entonces, Sí, decime. ¿un número dividido 0 sería infinito? Hablando de límites, sí. Eso ahora lo vamos a generalizar, ¿eh? Queda tranquilo que ya, dame 1 minuto y medio y ya lo estamos escribiendo. Mira, si escribimos el límite cuando x tiende al 0 por la derecha, para la misma función estamos hablando, yo me estoy acercando acá ahora. Tengo esa imagen, tengo esta otra, ¿sí? Cada vez voy obteniendo valores de imágenes que se van más arriba. Entonces digo que me da más infinito. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder determinar cuánto me da esa cuenta. Fíjense, si hacemos 1 dividido 999.999. ¿Y cuánto me da? Me da un número súper grande, ¿sí? Entonces, lo generalizamos, como no lo puedo precisar cuál es, diciendo que me da más infinito. ¿De qué va a depender? ¿De qué tan cerquita estoy del 0? Cuanto más cerquita estoy, más grande es ese número. Entonces, la idea es decir que me da más infinito. Cuando yo lo escribo en general sin decir ni por izquierda ni por derecha, digo límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, me puede dar tanto más como menos infinito. Ahí lo generalicé. Si yo tuviera otros casos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0, en general, de 7 dividido x al cuadrado, ¿sí? Y 0 al cuadrado me da 0, 7 dividido 0 me va a pasar lo mismo, pero en este caso, ya sea por la izquierda o por la derecha, como lo tengo elevado al cuadrado, ese infinito me va a dar positivo. En ningún momento esta cuenta me puede llegar a dar negativo. Entonces, al hacer la división, me va a dar un número muy grande, pero positivo. ¿Y cómo sé cuándo sí, cuándo no lo del signo? Y si yo tengo, por ejemplo, el límite, cuando x tiende a 0, y la función que pongo es menos 3 sobre x al cubo, ¿qué pasa? Cuando esto se acerca al 0 del lado de los negativos, cuando yo lo elevo al cubo, el signo va a ser negativo. Muy cercano a 0, pero negativo. Negativo sobre negativo me va a dar positivo, infinito positivo.
Si me acerco del lado de la derecha, esto va a ser positivo al elevarlo al cubo. Negativo sobre positivo me va a dar negativo, pero infinito. Entonces, en este caso me va a quedar más y menos infinito. Estos son análisis que ustedes después, al hacer varios ejercicios, los van a ir teniendo más presentes. ¿Cómo generalizamos esto que vimos recién? Acá, ¿se está viendo? Sí. Así que, en general, ¿qué vamos a decir? Que si K no es 0, porque si K fuera 0 se nos generarían otros conflictos, cuando el numerador tiende a ese valor K y el denominador tiende, no digo que es 0, sino que tiende a 0, esto me da más, menos infinito para generalizar, ¿eh? Después podemos pensar según el caso particular. Bien, ¿qué más? A ver, vamos a ver otro. Profe, le hago una consulta. Las propiedades del límite, ¿las va a subir al campus con el apunte? Sí, si vos decís por lo que te perdiste de copiar, sí, voy a subir, sí. Miren, el apunte en realidad, lo tenemos armado, es este. ¿Sí? Están las propiedades, estas son las propiedades que vimos, bueno, tiene unas cuantas cositas, no, este es el práctico. Bueno, tiene más propiedades, pero sí, lo van a tener todo. De todas maneras, en la grabación, si ustedes vuelven a ver el video, también la ventaja es que lo pueden pausar, le pueden cambiar la velocidad. Bueno, yo supongo que ustedes están más cancheros que yo para ver videos en YouTube, saben que cuando la profe habla despacio tienen la posibilidad de acelerar y ver en menos tiempo el video, ¿no? Así que, y si no lo sabían, lo buscan en configuración del audio y lo pueden variar. O si hablo muy rápido, lo ponen más lento. Pero en general uno lo que quiere hacer es llegar rápido al punto donde está interesado, así que lo que se suele hacer es acelerar. Bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa si, por ejemplo, donde estamos, queremos calcular para otra función? ¿Quieren que veamos otro ejemplo de este caso o pasamos al que sigue? Díganme ustedes. ¿Avanzamos con el otro caso? No, sí, profe, podemos avanzar con el siguiente caso. Genial. Bueno, entonces vamos con el límite finito, en lugar de infinito, finito, y ahí vamos a cambiar algunas cosas. Límite finito para x tendiendo a más y menos infinito. Ejemplo. Si quiero calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la función 3 sobre x. Y acá, otra vez, la insistidora serial con los gráficos. Esta función y la anterior, la que era 1 sobre x, son súper parecidas, ¿sí? La gráfica no va a tener prácticamente cambios, sino por ahí un poquitito más ajustada o menos ajustada, ¿sí? En este caso sería así, igual que antes, más o menos. ¿En qué cambia? Que antes para 1 tenía 1, ahora para 1 la imagen va a ser 3, ¿sí? En eso cambia. Y bueno, en todas las imágenes, no es que esa es la única imagen que cambia, sino que es un poquitito acá como más separadito de la gráfica. Y la otra rama la tenemos ahí. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Que yo pueda decir qué le pasa a la función a medida que la x toma valores más grandes, ¿sí? Yo ahora ya no me estoy fijando qué pasa en 0, en 1, en otros valores. Me estoy fijando
qué le está pasando a la función f de x, en este caso, cuando yo me voy, fíjense cómo lo estoy diciendo, digo, me voy a más infinito, es decir, cuando la x toma valores suficientemente grandes. ¿Qué le está pasando? ¿A dónde se está acercando la imagen? A Se 0. está acercando, perfectísimo, se está acercando cada vez más a ese eje X. El eje X es, si acá tengo el 1, el 2, el 3, el eje X coincide con el valor 0 de Y, ¿sí? Entonces, en general decimos que cuando X tiende a más infinito, para esta función, ese límite es 0. Y miren la diferencia. Acá me dio un número. ¿Existe este límite? Sí, existe y vale 0, porque la respuesta es un número. Perdón, yo lo estoy pensando acá con más infinito. Tendría que ver que yendo por el otro lado, también podría pensar lo mismo. No es solamente en este caso más infinito, ojo. El límite cuando x tiende a menos infinito de la misma función también me da 0. Fíjense, me estoy acercando a 0, en este caso desde abajo. Entonces, como me da 0 por los dos lados, también acá, nosotros decimos que la función tiene límite. En más y menos infinito, podemos generalizarlo diciendo que nos da 0. A ver, si tuviéramos otro ejemplo. El límite cuando x tiende a más y menos infinito de 4 sobre x cuadrado más 4. Bueno, ¿cómo lo pensamos acá? Y una opción es tratar de ver el gráfico. Ya ahí tenemos que usar el graficador o hacer una tablita de valores. Entonces, si nosotros lo podemos pensar de esta manera, similar a como hicimos antes, miren lo que podemos generalizar a partir de esto, ¿no? De esto no es el único caso que yo pueda hacer una generalización. Pero bueno, si buscamos casos similares, vamos a ver que en todos ocurre lo mismo. Así como antes habíamos dicho, si yo tengo un límite donde el numerador tiende a un valor constante y el denominador tiende a más y menos infinito, ese límite me da 0. ¿Sí? Acá estoy diciendo que el límite está existiendo. ¿Por qué? Porque 0 es un número. ¿Sí? Si yo lo pienso así, acá tengo una constante. 4 es una constante. Y en el denominador tengo infinito al cuadrado, me va a dar infinito. Infinito más 4 me va a dar infinito de vuelta. No puedo diferenciar entre un infinito y el otro. Acá no sé cuál es más grande que el otro. Es decir, sí sabemos que si a un infinito le agrego un poquito más, voy a tener un poquitito más del infinito que tenía. Pero sigue siendo infinito a efectos del cálculo. Entonces, me quedó una constante dividido infinito. ¿Sí? Y siempre que me quede una constante dividida por infinito, nosotros vamos a decir que eso nos da 0, que es esta generalización que tenemos acá. Entonces, el límite, cuando x tiende a más y menos infinito de esa función, en este caso nos dio L, nos dio que tiene límite, ¿sí? Ese límite existe. Bien, ahí están entrando también. Bueno, vamos con otros casos. Límite infinito cuando tiende infinito. Que borro para aprovechar. Borro esto. Límite
infinito para x tendiendo a más y menos infinito. Supongamos que tengo el límite cuando x tiende a más y menos infinito. Y tengo esa función. ¿Sí? Esta función es una vieja conocida de todos, una cuadrática, de esas cuadráticas que además tienen eje de simetría en el eje Y. Fíjense, la ordenada es 1 y podríamos decir que de manera aproximada esta es la gráfica. ¿Qué le pasa a esta cuadrática? Sigue creciendo, sigue yéndose para arriba de allá también, ¿sí? Así que ya a simple vista, si yo tomo valores de x más grandes para este lado, la función sigue creciendo. Si tomo valores de x cada vez más chiquitos, ¿sí? Para el lado de los negativos, la función también sigue creciendo. Entonces, para este caso, nosotros decimos que eso... es igual a más infinito. Exactamente, nos da más infinito, ¿sí? Sin embargo, como es infinito, yo digo, ¿existe el límite? Y lo que digo es, no puedo determinar ese valor. Entonces, digo, el límite es infinito, pero recuerden que decir es infinito no es sinónimo de decir tiene resultado. Puedo calcular el límite y determinar el valor. Es una forma de expresar qué le pasa a la función. ¿Está bien? Miren este otro caso. Supongamos que tenemos el límite cuando x tiende a más infinito, estoy poniendo ahora, ¿sí? De x cubo más x cuadrado más 2, ¿sí? Acá tengo todos infinitos, ¿sí? Infinito, infinito, y le sumo el 2, bueno, acá me va a volver a dar infinito. Y como es positivo, me va a dar positivo. Bien. Siempre que hablemos de funciones polinómicas, tanto por izquierda como por derecha, y calculemos el límite, nosotros vamos a ver que las funciones polinómicas nos dan infinito, ¿sí? Estamos pensando en elevar el infinito, es decir, multiplicarlo varias veces. Entonces, siempre que, a ver, en general, el límite, cuando x tiende a más y menos infinito, de una función p de x, como para que tengan presente que es polinómica, esto nos va a poder dar más o menos infinito, ¿sí? Siempre y cuando el grado de p de x sea mayor o igual que 1, ¿no? Ya sea una recta, que es el grado 1, o que tenga un grado mayor. Siempre ese límite, si, bueno, p de x es cualquier función, nos va a dar como resultado eso. Bien, vamos a hacer un pequeñito resumen de lo que vimos hasta acá de límites. Resumiendo, si yo tengo el límite cuando x tiende a de f de x, pueden pasar dos cosas. Que la respuesta me dé que tiene un límite o que me dé que no existe el límite, ¿sí? ¿Por qué podría no existir el límite? Y porque el límite lateral por izquierda no coincide con el límite lateral por derecha. ¿O por qué otra cosa? Porque en la respuesta, y fíjense lo que hablamos recién en tantas oportunidades, nosotros escribimos más o menos infinito, pero si me da esto, más o menos infinito, cualquiera de los dos o la combinación de los dos, estamos en esta situación donde no existe el límite. ¿Está bien? Esto cuando x tiende a, pasaría lo mismo si hablamos del límite con x tendiendo a más y menos infinito.
de la misma manera, puede que exista el límite o puede que no exista el límite. ¿En qué casos en general decimos que no existe el límite? Cuando en general da más o menos infinito. También puede haber algún caso diferente, con x tendiendo a infinito, ¿sí? Pero en general lo que ocurre es esto, que me da más o menos infinito. Bien. Bueno, a ver, ¿cómo vamos con el tiempo? Uy, menos de un minuto, se nos está cortando. Volvemos a entrar, aunque sea un momentito, que les quiero hacer algunas aclaraciones sobre algún ejemplo, cómo calcular alguna cosita, y después ya los dejo